Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre el Euroscore, su historia y evolución. Marcar un riesgo ha sido importante durante la valoración de un paciente, ya que de diversos factores dependerá el pronóstico de la cirugía o intervención que ha de realizarse. Algunas de las características que más frecuentemente se evalúan son edad, severidad de la enfermedad cardíaca y las comorbilidades que existan en el paciente. La valoración preoperatoria provee recomendaciones específicas para la estratificación del riesgo y su manejo. Estos pueden ser guiados por hallazgos clínicos como la escala NIJA, cuya evaluación se compone por los grados de limitación a la actividad física. También se han realizado diversos estudios durante el perioperatorio que intentan identificar predictores adversos de pronóstico. La mayor limitación de estos estudios es que fueron realizados o en una sola institución o por pequeños grupos o incluso se tomó la experiencia de un solo grupo de cirujanos cardíacos. Entre la estratificación de riesgos se encuentran las siguientes escalas: Parsonet, Tuman, Higgins, Cleveland Clinic, entre otras, las cuales varían en correlación del riesgo y del predictor de morbilidad y mortalidad. Por esta razón comentada, surge la necesidad de estandarizar el proceso y reclutar no decenas, sino cientos de participantes para conformar una base de datos donde todas las instituciones participantes sean capaces de subir y sacar conclusiones con validez interna a su población, promoviendo la validez externa en un grupo no participante. Para esto, lo propuesto es el Euroscore, que utiliza una base de datos retrospectivos que provee modelos predictivos. El sistema se desarrolla en forma de una base de datos creada por múltiples participantes, que proporciona modelos predictivos adecuados de morbilidad, mortalidad y alargamiento de estancia en la unidad de cuidados intensivos después de cirugía cardíaca, los cuales pueden ser usados para mejorar la calidad de los cuidados quirúrgicos en las instituciones participantes. Existen dos versiones del Euroscore. El primero fue desarrollado en 1999 de una base de datos europea con aproximadamente 19.000 pacientes que se sometieron a cirugía cardíaca, de los cuales la mayoría fueron cirugía coronaria o valvular. Las variables estudiadas se agruparon de tres formas diferentes: los factores inherentes al paciente, los factores cardíacos y los factores operatorios. Sin embargo, con el avance de la tecnología y en el cambio y mejora de las técnicas de cirugía cardiovascular, existió la necesidad de modificar la base de datos que utilizaba el Euroscore. Por lo tanto, se desarrolló una nueva herramienta con datos de pacientes más actualizada y que parece reducir la sobreestimación que tenía como sesgo el Euroscore. El Euroscore 2 es esta herramienta, la cual utilizó más de 22.000 pacientes de cirugía cardíaca mayor, en los cuales se estableció la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a 30 y a 90 días. Estos fueron agrupados por riesgo de acuerdo a una escala: los de bajo riesgo con 2 puntos y una mortalidad del 2%, de riesgo intermedio con 3 a 5 puntos y una mortalidad del 5%, mientras que todos aquellos con más de 6 puntos en el Euroscore 2 fueron clasificados como alto riesgo con una mortalidad superior al 10%. El proyecto Euroscore fue iniciado por Samer Nashev y François Roques, que trabajaron juntos entre Cambridge y Martinica en las Indias Occidentales francesas. Se recopilaron datos de más de 20.000 pacientes de 128 hospitales en 8 países europeos y recabaron información sobre 97 factores de riesgo en todos los pacientes. Esa información fue analizada por el bioestadístico Philippe Michel y a partir de ese análisis se ideó ese modelo de riesgo aditivo que se utiliza para predecir el riesgo de muerte por cirugía cardíaca. Este fue publicado en 1999 y es lo que actualmente se conoce como el modelo aditivo de Euroscore. Sin embargo, a partir de este enfoque surgieron algunas otras modificaciones a este estudio, de las cuales también hablaremos a continuación. El artículo publicado en 1999
Tuvo como objetivo evaluar los factores de riesgo de mortalidad en pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca, como parte de un estudio para desarrollar este sistema europeo para la evaluación del riesgo operatorio cardíaco, mejor conocido como Euroscore. Este estudio se realizó en 1995, donde se recopiló información sobre factores de riesgo y mortalidad de 19.030 pacientes adultos consecutivos que se sometieron a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Esto se realizó en 128 centros de 8 estados europeos. La edad media fue de 62.5 años, el 28% eran mujeres. La incidencia de los factores de riesgo comunes fue la siguiente: hipertensión hasta el 43%, diabéticos 16%, arteriopatía extracardíaca 2.9%, insuficiencia renal crónica 3.5%, enfermedad pulmonar crónica 3.9%, cirugía cardíaca previa 7.3%, alteración de la función ventricular izquierda fue considerada hasta en el 31%. También se tomaron en cuenta factores de gravedad, tales como la taquicardia ventricular o fibrilación, el uso de balón de contrapulsación aórtica, que el paciente se encuentre en soporte inotrópico, el antecedente de reanimación cardíaca y que el paciente se encuentre intubado o en anurio. La cirugía coronaria aislada representó el 63% de todos los procedimientos y el 29.8% de los pacientes fueron operados de una cirugía valvular. La mortalidad hospitalaria fue del 4.8%. Sin embargo, se dividió la mortalidad de acuerdo a la cirugía realizada. En este caso, se tomó en cuenta aquellos que se les hizo revascularización coronaria, cambio valvular aórtico, cambio valvular mitral y la reparación de un defecto del septum atrial. Para esto también se dividió en una mortalidad de base y una mortalidad total. La mortalidad basal fue cuando no se encontró algún factor de riesgo asociado, y como podemos ver, en ausencia de todo factor de riesgo asociado, la mortalidad prácticamente disminuye, siendo hasta más o menos del 1% para casi la totalidad de las cirugías estudiadas. No obstante, cuando se encontró algún factor de riesgo, esta mortalidad aumentó para cada una de los procedimientos realizados. En el caso de la revascularización, la mortalidad total quedó del 3.4%, un cambio valvular aórtico subió hasta el 6%, el cambio valvular mitral quedó en 7% y la reparación de cualquier defecto del septum atrial subió hasta el 2.8%. Los siguientes factores de riesgo se asociaron con una mayor mortalidad: la edad, el sexo femenino, la creatinina sérica, la arteriopatía extracardíaca, la enfermedad de las vías respiratorias, disfunción neurológica grave, cirugía cardíaca previa, infarto del miocardio reciente, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, endocarditis activa, angina inestable, la calidad de la urgencia del procedimiento, la condición preoperatoria crítica, entre otras. En este estudio, además, incluye algunas definiciones para cada uno de estos procedimientos antes de realizar el cálculo del puntaje. En el caso de la cirugía, define emergencia como la cirugía que debe realizar inmediatamente al diagnóstico del paciente o en cuanto se encuentra en contacto con él, mientras que la urgencia, la cirugía debe de realizarse al empezar el día siguiente, no debe de pasar de este día. La cirugía electiva es cualquier otra cirugía y también define el infarto al miocardio reciente, todo aquel que sucedió antes de los 3 meses de la operación. La segunda gran aportación al Euroscore vino ese año de 1999, también por el Dr. Nashev, donde analiza cada una de las características de los pacientes, da una definición para su correcta aplicación y además da un puntaje para cada uno de ellos. Una vez terminado el cálculo de esta escala, agrupa y estratifica cada uno de los pacientes analizados de acuerdo a su riesgo. El riesgo bajo, todos aquellos con un puntaje de 0 a 2. De 3 a 5 se categoriza como un riesgo intermedio y todos aquellos con un puntaje igual o superior a 6 se consideran de alto riesgo.
El modelo logístico se publica en el 2003. Esto nace a raíz de una carta al editor donde se discuten puntos como el avance de la cirugía cardíaca, la necesidad de aplicar nuevas herramientas a la cirugía y finalmente hacen la observación muy puntual que los grupos de cirujanos cardíacos de diversos grupos han notado que el Euroscore aditivo infravalora la mortalidad en el contexto de un paciente de alto riesgo, es decir, con múltiples comorbilidades, antecedentes quirúrgicos y que se encuentra en situación de emergencia, por lo que solicitan se publique la metodología estadística completa. Es entonces que en vez de agregar un puntaje de valor entero determinado para cada característica de la escala, se publican los coeficientes para cada valor de riesgo y para determinar la mortalidad se emplea una fórmula de regresión logística. Este método, aunque resultó ser de mayor precisión, requirió de cálculos más avanzados. No obstante, en la actualidad esto se puede realizar con calculadoras de diversos sistemas. El éxito del Euroscore superó todas las expectativas. Tan solo el artículo original ha sido citado en más de 4.000 publicaciones científicas y el término Euroscore es ampliamente conocido. Como resultado de una mejoría y avance en la cirugía cardíaca, la mortalidad ajustada al riesgo se redujo a más de la mitad, observándose la mayor mejora en los países con hospitales de mayor nivel y que tienen un seguimiento más sólido de sus pacientes. Esto significó que en unos pocos años el modelo quedó obsoleto porque sobreestimaba significativamente la mortalidad y era hora de actualizarlo. Se llevó a cabo otra recopilación de datos, de lo cual juntaron información sobre más de 22.000 pacientes de todo el mundo. El proyecto fue dirigido nuevamente por Samer Nashev y gestionado por Christopher Smith. El resultado fue un nuevo modelo de riesgo, el Euroscore 2, que se desarrolló con ayuda de la profesora de bioestadística Linda Sharpless y publicado en el año de 2012. El objetivo del estudio fue simple: actualizar la base de datos y actualizar el modelo de riesgo. Para esto se recopilaron datos prospectivos sobre el riesgo de 22.381 pacientes consecutivos sometidos a cirugía cardíaca mayor en 154 hospitales de 43 países. Los resultados primarios se basaron en mortalidad. Los resultados secundarios fueron la mortalidad a los 30 y 90 días. En comparación con la base de datos del Euroscore original de 1995, la edad media fue de hasta 64.7 años. Más pacientes tenían clase 4 de la New York Heart Association y la mortalidad global fue del 3.9%. Así fue como concluyó la calibración del modelo para poblaciones actuales. Esto es lo que se conoce como Euroscore 2. Ante el uso de las nuevas tecnologías y mejoría en la cirugía cardíaca, se encuentra en constante desarrollo la actualización de las bases de datos. El Euroscore 3, aún no publicado, pero ya en curso, se encuentra en la página que vemos en pantalla, en la cual podemos participar todos para crear una nueva base de datos. Gracias por su atención.